Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí subiendo el segundo video de esta seguidilla, de los cuales están destinados pues a comentar las leyes pro crimen para finalmente poder responder si es que efectivamente son leyes pro crimen o en su defecto es producto de una mera narrativa que algunas personas buscan instaurar para efectos de asimismo generar, digamos, votos a favor, de generar, de poder jalar, ¿no?, agua para su molino, como se dice popularmente. Bien, lo que en este video vamos a comentar es la ley 32.130 y la ley 32.108 que digamos van de la mano, ¿no? La ley 32.130 está vigente, por supuesto, y trae consigo diversas modificaciones al Código Procesal Penal. Bueno, dentro de las menos relevantes se puede decir, pasamos de definir o llamar a la primera etapa del proceso penal ya no como diligencias preliminares, sino que ahora es conocida como la etapa de investigación preliminar. Y además esta norma, y ahora sí entrando en el tema de fondo, ha traído consigo diversas críticas, puesto que se considera de que se le ha entregado precisamente estos primeros compases de la investigación procesal penal a los miembros de la Policía Nacional del Perú, desplazando con ello totalmente al Ministerio Público. Bien, esta última afirmación, que es producto de esta connotación, de este señalamiento como ley pro crimen a la ley 32.130, es eso, ¿no? Es producto de un tachamiento social meramente, pero que en la práctica no es, digamos, así. Pero bueno, el hecho de que yo haya mencionado de que en la práctica no sea así, no quiere decir de que bajo un análisis normativo no encaje de la misma manera, ¿no? Y dicho sea de paso, lo vamos a ver en unos momentos. No sin antes mencionar que el Tribunal Constitucional también ha reforzado ya la constitucionalidad y por consiguiente la plena validez de esta ley. Y ha tratado pues de realizar una armonía entre la constitución política peruana con las nuevas modificaciones a partir de esta normativa ya instaurada, ¿no? Bien, vamos. Lo primero que hay que mencionar es lo que dice ahora el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal en su inciso 2, donde se menciona que el Ministerio Público indaga por intermedio de la Policía Nacional del Perú. ¿Qué quiere decir? Que la Policía Nacional del Perú, aparentemente, a partir de esta sola normativa, la que he mencionado, sería pues un mero auxiliar del Ministerio Público, como ya venía sucediendo antes de la introducción de esta ley. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que no es así, porque pese a que el artículo 60, inciso 2 del Código Procesal Penal también refuerza supuestamente esa idea, donde se indicaría que la Policía Nacional del Perú cumple mandatos del Ministerio Público, no termina por ser un mero auxiliar, sino que trabajan a la par. Y esto, desde la vista de la práctica, es, digamos, bueno, es probo, es correcto realizar esta modificación. Yo pienso que sí, porque al menos en los primeros compases no necesitas de un análisis jurídico exhaustivo para llevar a cabo una investigación policial. A diferencia de la policía, que sí efectivamente tiene la preparación y está destinado más allá de un análisis jurídico o de una preparación jurídica, su preparación radica en, digamos, olfatear bien el delito y a partir de ahí sacar sus propias conclusiones y actos de investigación que nos lleven a descubrir la verdad sobre los hechos. Pero frente a esta perspectiva, no es que el Ministerio Público se va a quedar desde lejos mirando cómo la policía hace y deshace dentro de los primeros compases de la investigación preliminar. Eso no sucede así, sino que nos están engañando, porque además el Ministerio Público tiene la conducción jurídica. Y en unos momentos les voy a dar la base jurídica para ello. Pero antes me interesaría mencionar una modificación que también, al menos a mí, me parece relevante a partir de la promulgación de esta ley, la 32.130, que es materia de comento, porque en el artículo 53, inciso 1, literal E del Código Procesal Penal, lo que se indica es que, a ver, es una causal más de inhibición
cuando el juez o el fiscal aconsejen u opinen sobre la causa algunas de las partes del proceso. Entonces se introduce ya de manera expresa una causal más de inhibición. ¿Qué es inhibición? Bueno, yo tengo un interés en este proceso, en las resultas de este proceso, entonces me aparto. Soy consciente, se puede decir. Pero más allá de ser una causal de inhibición, también se produce pues una causal de recusación a partir de esta causal de inhibición, ¿no? Entonces salimos ganando por todo sitio, ¿no? Entonces, si es que ampallamos a un fiscal o a un juez aconsejando o brindando una opinión a alguna de las partes del proceso sobre cómo va a terminar el proceso, sobre qué paso seguir, entonces ya se estaría configurando una causal no solo de inhibición, sino también de recusación. Un aspecto totalmente relevante, por supuesto. Ahora, otro aspecto, digamos, bastante importante que ha traído consigo la promulgación de esta ley es que ahora, y lo dice el artículo 61, inciso 2 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público dispone inicio de la investigación preliminar inmediatamente en casos de flagrancia o en casos de que exista un detenido. Y fíjense, en casos digamos, de tráfico ilícito de drogas, de terrorismo, de sicariato, de extorsión, de secuestro, de feminicidio y crimen organizado, eh, o el Ministerio Público tiene que disponer el inicio de la investigación preliminar en no más de 24 horas, para esos casos en específico. Y ya, si es que no estás frente a un caso de flagrancia, si es que no estás frente a un caso que presenta un detenido, o sea, no hay urgencia, o estás frente a un caso que no trata de tráfico ilícito de drogas, ni de terrorismo, ni de sicariato, ni de extorsión, ni de secuestro, ni de feminicidio, ni de crimen organizado, entonces ahí sí te habilita. Bueno, tienes hasta 48 horas para disponer el inicio de la investigación preliminar, porque ¿qué es lo que pasaba antes? Lo que ocurría antes es, bueno, lo ampallé en flagrancia y luego me demoro, pues no lo dicto de inmediato a mi disposición de inicio de investigación preliminar, sino como tengo 48 horas para poder detenerlo, entonces lo dicto a las 40 horas, pues, ¿no? O lo dicto a las 25 horas, porque ahorita estoy ocupado, estoy fuera del horario laboral. Entonces me cohíbo de dictar la disposición de inicio de investigación preliminar y la policía que vaya haciendo y deshaciendo como mejor le parezca. Eso es lo que ocurría antes. Sin embargo, ahora eh, se pone un límite de tiempo, ¿no? Si es que es detenido o si es que estás frente a un caso de flagrancia, de inmediato díctame esta disposición de inicio de investigación preliminar, donde dicho sea de paso, no es cualquier disposición, sino que es motivada, porque te dispone, uno, los hechos que va a ser materia de investigación, el potencial delito que estás investigando, quiénes son las personas involucradas, ya sea como investigados o como agraviados, como testigos, etcétera, etcétera, y lo más importante, qué actos de investigación me vas a llevar a cabo de inmediato. Entonces no se trata de que la policía, digamos, se va a mandar por sí sola y va a hacer lo que mejor le parezca a lo largo y ancho de la investigación preliminar, sino que va a estar bajo la conducción del Ministerio Público. Y ahora se podrá decir, bueno, es que digamos, esta introducción le quita plenos poderes al Ministerio Público. No, porque sigue teniendo la condición jurídica. Y es más, se ha dictado un reglamento casi a la par nomás de la promulgación de esta ley, donde inclusive se ha introducido un modelo en donde el Ministerio Público le va a decir a la Policía Nacional del Perú, mira, necesito estos actos de investigación para este caso en concreto. Pero además necesito que me cumplas estos requisitos para que ese acto de investigación sea válido. Entonces, ¿qué mejor? Se dan cuenta, no simplemente es que el Ministerio Público va a estar desde lejos ahí esperando la buena voluntad de la policía y que la policía haga y deshaga como mejor le parezca, no, sino que el Ministerio Público tiene un rol activo. Entonces la conducción jurídica no es un rol pasivo, sino que es activo, va a dirigir. Esto es similar a la función de un director técnico. El director técnico planea de antemano cuál es el planteamiento del partido, de qué manera van a moverse los jugadores, por dónde van a atacar, si es que van a tener la posesión del balón o no, y lo mismo recurre en el Ministerio Público. No solamente de antemano va a tener listo ya cuáles son los actos de investigación para determinados delitos, sino que dentro del proceso
Y haciendo el símil, dentro del partido, también pues el director técnico no está callado, no está sentado a un lado en la banca ahí o de espaldas al partido, no, sino que va dando indicaciones. Y es lo mismo que sucede con el Ministerio Público. Va a ir dando indicaciones y de hecho ya se aplica así. El Ministerio Público va dando indicaciones sobre cómo se tienen que realizar los actos de investigación. Es más, participa en ellos y además da instrucciones al policía respecto a ello. Entonces, yo pienso que, bueno, ya va quedando bastante clara la narrativa que se ha instaurado, entre comillas, respecto a estas leyes supuestamente pro crimen, ¿no? Ahora, fíjense, el artículo 65, inciso 3 del Código Procesal Penal es bastante claro acerca de lo que acabamos de mencionar, ¿ve? Porque dice, el fiscal precisa el objeto, los plazos y las formalidades específicas de los actos de investigación. ¿Y por qué precisa esto en sus disposiciones? Porque quien lo va a recoger es la Policía Nacional del Perú. Pero ojo, no a espaldas del fiscal, porque el Ministerio Público tiene todo el derecho de participar en los actos de investigación. Es más, en ocasiones es imperiosa su presencia. Por ejemplo, las actas de inspección técnico-policial o las actas de inspección técnico-fiscal, reconstrucciones, declaraciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se necesita la presencia del fiscal? Por supuesto que sí. No va a mantenerse ajeno o al margen de los actos de investigación. Y de hecho, el protocolo que ha sido aprobado casi a la par de la promulgación de esta ley por parte del Ministerio Público indica que los fiscales están en toda la potestad de acercarse a las comisarías y verificar cómo están las investigaciones de los casos que están llevando bajo su tutela. De decirle, a ver, señor oficial, por favor, permítame usted la carpeta. ¿Cómo va esta investigación? Los actos de investigación, ¿cuándo los va a llevar a cabo? Ya, estos oficios, ¿cuándo los va a cursar? Las notificaciones, ¿para cuándo? No veo avances. Meter presión. Y tiene todo el derecho, lo dice el protocolo. Entonces no es que están ajenos a la actuación de las investigaciones. Ahora, lo que sí me parece relevante es el artículo 65, inciso 4 del Código Procesal Penal, porque este artículo es expreso y dice, ambas instituciones, Ministerio Público, Fiscalía y Policía Nacional del Perú, ambas instituciones programan y coordinan para la eficacia de la investigación. ¿Y qué mejor? Tenemos a un ente, digamos, erudito en lo jurídico, que vendría a ser el Ministerio Público, pero además tenemos un ente erudito en investigaciones de campo, como viene a ser la Policía Nacional del Perú, con su división concreta de actos de investigación respecto a determinados delitos, porque dentro de la Policía Nacional del Perú se tienen cuerpos destinados a investigaciones concretas de delitos. Por ejemplo, la división de extorsión que se acaba de crear hace poco y que simplemente faltaba la reglamentación. A ver, veremos cómo se desempeña. Tenemos división de delitos contra el patrimonio y delitos también de bajo dominio, ¿no? Que no son tan, digamos, explosivos, tan calamitosos para la sociedad, o delitos contra la seguridad del Estado, policías especializados en tráfico de drogas. Entonces tenemos policías capacitados, ¿ve? Entonces, ¿qué mejor? Capacidad de investigación en el campo y también capacidad de investigación jurídica para cuidarme la prueba, para que no sea manchada. Por eso es que la propia normativa de la Ley 32.130 dice, hey, coordínenme, vayan de la mano. Pero no es lo único, porque el artículo 68, inciso 1, literal 1 del Código Procesal Penal, también te establece algo muy importante, el registro en dispositivos o equipos de la manifestación de autores o partícipes de delitos, así como también autoriza la participación virtual del Ministerio Público. Y esa última parte es lo más importante, porque ahora ya no es necesario que el Ministerio Público vaya hasta la comisaría y esté ahí físicamente participando de la diligencia, sino que también lo puede hacer desde su despacho, mediante una llamada de videoconferencia, ¿no? Como se le conoce ahora, vía WhatsApp, vía Zoom, vía Google Meet, no sé, pero ya puede participar desde diferentes escenarios en esa diligencia en concreto, o en la declaración de un testigo, o en la declaración de un imputado, o en la declaración del agraviado, ¿ve? Entonces, a ver, obviamente no va a ser lo mismo una participación tecnológica a una participación presencial, pero ayuda bastante a la celeridad de los procesos, al ritmo de los procesos. Por supuesto que te ayuda bastante.
Ahora, quien tiene que llevar el mando de la investigación es totalmente el Ministerio Público, ¿no? Decirle al policía, mira, esta pregunta falta, esta pregunta hay que corregirla, esta pregunta no la has hecho, hay que realizarla, léele sus derechos, ponle en conocimiento que no puede declarar en su contra o en alguna persona que sea dentro de dentro de su círculo familiar, ponle en contacto con ello, muéstrale la prueba, que la describa previamente, ¿ve? Entonces, hay cositas que esta norma te permite a efectos de acelerar los procesos también, como viene a ser la participación virtual del Ministerio Público. Y otro aspecto relevante que no me quiero olvidar es acerca del registro, que esto todavía no está instaurado por falta de presupuesto y falta de equipo tecnológico, el registro, o sea, el mantenimiento, ¿no? En un USB, en un CD, en un disquete, no sé, de la manifestación de los autores o partícipes de delitos, cosa que después, en juicio, si es que no asiste el autor o simplemente se niega a declarar, podemos ver y bueno, el juez puede tomar conocimiento de primera persona acerca de lo que ha dicho el autor o los partícipes del delito en su respectiva declaración cuando fue citado, ¿no? Ahora, otro punto importante que ha traído esta ley en el artículo 160, inciso C del Código Procesal Penal. La confesión solo vale cuando sea recibida con presencia de su abogado y haber sido registrada en dispositivos o equipos audiovisuales. Porque, ¿qué pasaba antes? Viene un delincuente, una persona que ha cometido un delito y se somete a la justicia. Y le dice, ¿sabe qué, señor policía? Yo he cometido el delito. Ah, bueno, se levanta el acta, firman todos y chao. Sin embargo, ahora lo que te dice es, mira, ¿vas a confesar? Sí, correcto. Tráeme tu abogado particular. O si no, consíguete un abogado de la defensa pública. Y además, vamos a grabar, vamos a registrar tu confesión. Y con eso evitamos malos entendidos. Evitamos que digan, no, es que el policía le ha presionado, no es que el policía lo ha chantajeado, no es que el policía le ha comprado la verdad. Nos evitamos, ¿ve? ¿Por qué? Porque tenemos a su abogado de la persona que ha cometido el ilícito presuntamente y además porque va a estar registrada esa confesión en un medio audiovisual. Y después cuando rindamos cuentas ante el magistrado, ante el juez, obviamente le va a decir, bueno, a ver, vamos a ver si se han cumplido las formalidades. ¿No has estado con tu abogado? No, sí, eso quiere decir de que no puedes tú arguir después o decir que mira, a mí me han presionado, que me han comprado, que me han chantajeado. No, porque tenías a tu abogado ahí. Y además tengo aquí el registro de tu declaración, de tu confesión. Entonces con eso ya no me puedes decir, no, que te han golpeado, que te han extorsionado, nada. ¿Ve? Entonces, ¿es una modificación positiva? Por supuesto que sí. La otra modificación, quizás no tan importante, la trae el artículo 180, inciso 1 del Código Procesal Penal, donde se establece que las observaciones al informe pericial oficial se van a realizar en el mismo plazo en el que éste fue elaborado, porque antes simplemente te otorgaban 10 días. ¿Qué quiere decir? Que yo me tomo, digamos, una pericia contable de cientos de registros de contabilidad, de información contable de una empresa, me toma, o de una universidad, de un colegio, no sé, dependiendo del delito, me toma, yo qué sé, 10 11 meses de realización solamente de la pericia oficial y luego le corro traslado, le notifico a la otra parte y a esta parte le doy simplemente 10 días para que pueda realizar su informe pericial sobre la misma cantidad de información. Y además sobre la pericia oficial, el dictamen pericial oficial que finalmente se ha dictado. Entonces eso era un ridículo, ¿no? Si tú tienes como Estado 11 meses para realizar una pericia, mínimo dame a mí el mismo tiempo, pues, ¿no? ¿Por qué me cortas el tiempo en 10 días nada más? Ve, entonces, con esta introducción lo que se dice es, mira, se han demorado 10 meses en realizar el informe pericial oficial, correcto. Ahora tienes 10 meses también para que puedas realizar observaciones a esa pericia o también puedas ofrecer tu pericia de parte, ¿no? Entonces, es una modificación totalmente positiva, ¿no? Ahora, otra modificación importante la trae el artículo 205, inciso 1 del Código Procesal Penal, donde se establece que la policía puede grabar la intervención para control de identidad policial y el registro personal de ser el caso. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora cuando te intervengan y te digan, a ver, señor, documento nacional de identidad, que esto tiene sus propios parámetros también. Tiene que ser, a ver, el policía tiene que ver una actitud sospechosa en la persona que está interviniendo, que lo faculte para, digamos, prevenir un delito
o quizás para obtener información de un delito que acaba de acaecer. Esos son los dos presupuestos, y ya lo ha dicho también el Tribunal Constitucional. Son las únicas causales bajo las cuales se puede, digamos, intervenir una persona bajo el velo del control de identidad policial, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante de esta norma? Que te dice, mira, ¿tú vas a intervenir como policía? Sí, correcto. Tú puedes grabar la intervención. Pero alguno dirá por ahí, sí, pero le estás autorizando a la policía y la policía nunca hace eso. Perfecto. Pero puedes aplicar una interpretación analógica y extensiva además en favor de la persona que está siendo investigada o en favor de la persona que está siendo intervenida o detenida, que en este caso sería el ciudadano. Entonces tú puedes sacar tu celular y decirle, mira, en virtud del Código Procesal Penal, está bien, me vas a intervenir para un mero control de identidad policial, que dicho sea de paso, no puede superar las 4 horas y es simplemente para que puedas exhibir tu DNI. Pero bien, cerrando paréntesis. Bien, tú me estás interviniendo, no quieres grabar tú como efectivo policial, no te has identificado, no me dices a qué sede policial perteneces, entonces yo como ciudadano y haciendo una interpretación analógica, como tú puedes, yo también puedo, porque las reglas del Código Procesal Penal se interpretan analógicamente siempre en cuando favorezcan al intervenido, o al detenido, o al imputado, o al acusado, o al sentenciado. ¿Ve? Entonces, si yo soy el intervenido y tú eres el que tiene la facultad, entonces esa facultad también a mí se me traslada, porque me permite, digamos, el mayor ejercicio de mi derecho. Y no lo digo yo, lo dice el título preliminar del Código Procesal Penal. Entonces, si es que a mí me permite, digamos, extender las facultades que yo tengo como ciudadano, entonces, qué mejor que llevarlo a cabo, ¿no? Y dicho sea de paso, les voy a decir cuál es la normativa aplicable. Sería el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal, en el inciso 3, última oración, ¿no? ¿Qué es lo que dice? La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. Ve, entonces, ¿qué duda cabe que grabar una intervención no solamente no es que favorezca la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos, sino todo lo contrario, efectivamente lo favorece? Y como efectivamente lo favorece, entonces cabe la aplicación analógica de esta regla. En consecuencia, no solamente el policía puede grabar las intervenciones para control de identidad policial, sino que también el ciudadano intervenido puede llevarlo a cabo. Y además, el registro personal también lo habilita el artículo 205, inciso 1 del Código Procesal Penal. Inmediatamente después dice, la policía también puede grabar el registro personal cuando así lo amerita el caso en concreto. Y como puede hacerlo la policía, nuevamente aplicamos artículo 7, inciso 3, última oración del Código Procesal Penal. A mí también me permite ejercer mis derechos como intervenido con mucho mayor relajo que me permitas grabar el registro personal que me vas a hacer para evitar cualquier tipo de siembra, para evitar cualquier tipo de suspicacia a futuro. Entonces, la norma me habilita, saco mi celular y comienzo a grabar. ¿Ve? Entonces, ¿es una norma positiva o no? Por supuesto que es positiva, porque además nos cautelamos de los abusos o excesos que quizás pudieran cometer algunos efectivos policiales, que no son todo, pero existen contadas excepciones que puedan cometer estos abusos. Ahora, vamos al artículo 216, inciso 3 del Código Procesal Penal, donde se indica que en caso de allanamiento se necesita de abogado defensor de su elección y si no llega en un tiempo razonable, con la presencia del defensor público. Y el fiscal lo consigna en su requerimiento. Bueno, esto lo vamos a comentar más a profundidad cuando detallemos la ley 32.108, que va a ser en unos cuantos minutos, pero lo que sí quiero dejar de antemano es que aquí supuestamente se estaría beneficiando al intervenido en un allanamiento cuando, digamos, le caiga a la policía, le caiga al Ministerio Público y se le diga, mira, te voy a allanar. Y en todo caso, la persona investigada podría decir, un momentito, yo tengo mi abogado de mi elección, ¿no? Entonces hay que esperarlo y después pasa usted y procede con el allanamiento, ¿no? Y lo que supuestamente ocurriría es que en ese lapso de tiempo, mientras se espera a la defensa pública, o perdón, a la defensa particular de su elección, ya pues el delincuente tendría tiempo para esconder absolutamente todo y tendríamos un problema porque los allanamientos perderían esa, digamos, esa ventaja de sorpresividad que sí mantienen mientras que te caigan de inmediato.
e ingresen al domicilio y te encuentren con las manos en la masa, ¿no? Eso es, en breves términos, la principal observación que se le hace. Sin embargo, el Código Procesal Penal no simplemente te habla de esperarle en un tiempo razonable, ¿no? O sea, no me vas a traer a tu abogado, yo qué sé, de una provincia mientras estés en la capital, ¿no? Eso es algo ilógico. eh, Obviamente no va a llegar en un tiempo razonable. Entonces, esta misma norma te dice, ¿no? Si no llega en un tiempo razonable, entonces la llevas a cabo con la presencia del defensor público. Y ya digo, si es que va a venir desde un lugar lejano que le va a tomar 5 horas, 3 horas, 2 horas en llegar, obviamente el fiscal no lo va a esperar, ¿no? Y esta norma te dice, si no llega en un tiempo razonable, entonces proceda usted directamente con el tema de, digámosle, el allanamiento e ingrese usted directamente, ¿no? Pero además, dentro del capítulo dedicado a las medidas de coerción procesal, el propio Código Procesal Penal nos habilita la figura de la retención para poder, digamos, ponerle paños fríos a esta situación, ¿no? Que ya digo, lo vamos a comentar más a profundidad en un momento, pero es necesario rescatar la norma jurídica pertinente. Bien, acabo de ubicar la norma, se encuentra en el artículo 209 del Código Procesal Penal y no está en las medidas de coerción personal o medidas de coerción procesal que yo había mencionado en un primer momento, sino que se encuentran en el capítulo destinado a la búsqueda de pruebas con restricción de derechos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te regula el artículo 209? Si bien es cierto para la pesquisa, es que le autorizas a la autoridad, a la policía o si no al fiscal, para que pueda disponer, hey, mira, llegué aquí, por favor, nadie se me mueve, todos bajo mi vista, tranquilos, hasta que podamos seguir la diligencia, ¿no? Pero, como ya decía, eso está regulado para el tema de las pesquisas, que es otro acto de investigación diferente al allanamiento. Pero fíjense ustedes que en el capítulo dedicado al allanamiento, que es parte bueno, de esta dependencia, denominada búsqueda de pruebas y restricción de derechos, concretamente en el artículo 217, inciso 2, en la penúltima oración, se regula una institución similar a la retención, puesto que dice el fiscal, asimismo, podrá disponer, consignando los motivos en el acta, que determinada persona no se aleje antes de que la diligencia haya concluido. Ve, entonces, si es que yo encuentro una persona, y supongamos que esta norma sigue vigente, que ya no lo está, eh, ingresamos al domicilio y, a ver, el investigado dice, no, mi abogado va a llegar en 15 minutos, por favor, lo esperamos. Correcto, el Ministerio Público tiene toda la facultad de aplicar esta institución, la retención, y decirle, mira, bajen todos y todos aquí en la sala esperamos, y todos bajo mi vista. Nadie me hace ningún tipo de movimiento extraño, sino que lo voy a procesar por el delito de desobediencia a la autoridad. Entonces, todos aquí tranquilos. Ve. Y dicho sea de paso, la última oración del artículo 217, inciso 2, especifica ello, ¿no? Dice, el transgresor será retenido y conducido nuevamente y en forma coactiva al lugar, ¿ve? Entonces, fácilmente se pudo aplicar esta institución, decirle, tipo agua y cemento, no, cemento, señores, ustedes tranquilos ahí, hasta que llegue el abogado patrocinante del investigado y después podamos iniciar efectivamente con la diligencia de allanamiento. Pero no, preferimos escandalizarnos. Bien, otro punto que la verdad a mí se me había escapado, pero que a raíz del debate ha salido a la luz, ya que una de las moderadoras realizó esta pregunta a uno de los candidatos, y es cierto, ¿no? El artículo 230, inciso 6, dice claramente, el plazo de la intervención de las comunicaciones no excede de 60 días, excepcionalmente puede prorrogarse por igual plazo y por única vez, previo requerimiento del fiscal. La prórroga solo podrá sustentarse en el aporte de nuevos y suficientes elementos probatorios que la justifiquen. A diferencia de la anterior normativa, antes de esta modificación de la Ley 30.2130, que no te establecía un plazo de intervención de las comunicaciones, sino que inclusive se podía extender este plazo sucesivamente. Sin embargo, ahora sí efectivamente te ha puesto un plazo de intervención de las comunicaciones que no debe exceder de 60 días y además puedes prorrogarlo siempre y cuando tengas nuevos elementos de convicción y además esté debidamente motivado, ¿no? Ahora,
Esto, bueno, cualquiera diría, ¿no? Mira, antes yo no tenía un plazo para intervenir las comunicaciones, es decir, podía iniciarlo hoy y podía terminar en 1 o 2 años y no habría ningún tipo de problema. Sin embargo, eso no es correcto. A diferencia de ahora, que con esta ley ahora sí me has puesto un plazo de 60 días y además para poder extenderlo por otros 60 días más, encima tengo que justificar y ofrecer nuevos elementos de convicción. Para empezar, la intervención de comunicaciones es una restricción de derechos y de hecho está efectivamente regulado en ese capítulo, ¿no? Búsqueda de pruebas y restricción de derechos, al igual que registro personal, exhibición, incautación, todo lo demás y el allanamiento. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta, y esto ya lo ha dicho la Corte Suprema, es más, el propio Código Procesal Penal te especifica que simplemente puedes aplicar cualquiera de estas medidas restrictivas de derechos y que sin embargo te permiten realizar actos de investigación, siempre y cuando cuentes con elementos de convicción suficientes y me emitas pues una disposición motivada, ¿no? Porque no puedes decir, bueno, yo le voy a intervenir en las comunicaciones a X persona, pero no tengo en mi acervo probatorio absolutamente nada, sino que tienes que contar con elementos de convicción de respaldo que justifiquen ese acto de intervención de las comunicaciones, porque qué duda cabe, se trata pues de una intervención de derechos. Se trata de conculcar derechos. Entonces no lo puedes hacer de buenas a primeras. Y ya digo, lo dice el propio Código Procesal Penal y además lo dice también la Corte Suprema. Inclusive antes de esta modificación ya lo había establecido de esa manera. Eh, y a ver, lo voy a decir, lo dice el artículo 203 en el inciso 1, primera oración. ¿Ve? Las medidas que disponga la autoridad en los supuestos indicados en el artículo anterior deben realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida que existan suficientes elementos de convicción. ¿Ve? ¿Qué quiere decir esto? Pruebas que justifiquen, pues, ¿no? Que esta persona efectivamente está intervenida o que va a ser intervenida, tiene algo que ver con un evento delictivo o eventos delictivos en plural, ¿no? Ahora, sin embargo, podríamos decir también, bueno, la justificación del plazo o la observación acerca del plazo, donde antes no tenía plazo, ahora sí me estableces míseros 60 días, sigue vigente. Y no es tan así, porque fíjense, si es que yo tengo elementos de convicción previos que justifiquen que yo pueda intervenirle en las comunicaciones a una persona, que no encuentres absolutamente nada en 60 días sería grosero, ¿sí o no? Sería una locura, po. Si yo ya tengo pruebas de que este tipo está metido en cosas raras, que en 60 días no encuentre absolutamente nada, y es raro, po. Entonces quiere decir que hay un abuso de autoridad detrás. Hay algo que no cuadra ahí. Te estás equivocando de persona, quizás. Entonces, ¿es positivo el plazo de los 60 días? Por supuesto, a partir de la luz de que para poder dictar toda intervención de comunicaciones, inclusive antes de esta modificación mediante la ley 30 de 2130, necesitabas de tener elementos de convicción que respalden esa decisión de restricción de derechos. Ahora, otro punto relevante, y esto no se ha comentado absolutamente nada, es que en el artículo 261, inciso 4 del Código Procesal Penal, a partir de la promulgación de esta norma, se ha establecido que la requisitoria tiene vigencia de 6 meses. Eso ya estaba. Sin embargo, se ha establecido que no caducan las requisitorias en los casos de terrorismo, de espionaje, de tráfico ilícito de drogas, de robo agravado, de extorsión, de sicariato, los de competencia de violencia contra la mujer, delitos contra la dignidad humana y los cometidos por organizaciones criminales. ¿Ve? ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo que estar renovando las requisitorias, mandando el oficio a la policía en el caso de que se cometan estos diferentes delitos, ¿no? Y ahora, si es que me encuentro frente a delitos diferentes de los que ya hemos mencionado, ahí sí tengo que renovar cada 6 meses, ¿no? Por ejemplo, el caso de alimentos. Cada 6 meses el abogado tiene que ir y estar molestando al secretario y decirle, por favor, renueve usted las las órdenes de captura de esta persona porque ya pasaron los 6 meses y ya perdió vigencia. ¿Ve? A diferencia de estos delitos antes mencionados, que una vez que se dicte la requisitoria, ya no va a desaparecer. Entonces, hasta que lo atrapen, va a estar con requisitoria vigente. El otro punto relevante es el artículo 283, inciso 2 del Código Procesal Penal, donde se ha establecido la revisión de oficio de la prisión preventiva y de la comparecencia con restricción. Recordemos que la prisión preventiva solamente podía ser variada siempre en cuando se solicite la cesación de la misma, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que hayan modificado los presupuestos que ameritaron su dictamen en un primer momento.
Ahí se realizaba la revisión. Sin embargo, como muchos imputados no tienen, digamos, la condición económica necesaria para poder asumir los honorarios de un abogado de la defensa privada, entonces recurrían a la defensa pública. Y la defensa pública está mareada con un montón de casos. Entonces, hacerle seguimiento caso por caso para poder solicitar, oh, aquí varió los presupuestos de una prisión preventiva, entonces tiene que salir. Descubrieron que él no asesinó a esa persona, entonces tiene que salir a la calle. No lo hacían. Por eso es que se ha instaurado ahora cada 6 meses, luego de dictada la prisión preventiva o luego de ya verificada una solicitud de cesación de prisión preventiva, el magistrado tiene que revisar si es que se mantienen las condiciones que ameritaron su dictamen o es que estas condiciones han variado y ameritaría quizás otro tipo de comparecencia, quizás simple, comparecencia con restricciones o yo qué sé, detención domiciliaria, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, la comparecencia con restricciones no tenía, digamos, un plazo establecido. Lo que se hacía antes es, mira, ya, tú no mereces prisión preventiva, pero sí te voy a dictar comparecencia con restricciones de venir a firmar al juzgado, de ofrecerme una caución económica de yo qué sé, 15.000 soles, dependiendo, ¿no? De cuál sea el delito y de la capacidad económica que tenga el investigado. Pero no tenía plazo. Entonces, como no hay prisión preventiva que acelere el proceso y la comparecencia con restricciones no tiene plazo, el proceso se extendía durante 10 años y tú tenías que seguir yendo al mes a firmar al juzgado sobre un proceso que quizás en juicio se iba a ventilar y se iba a dictar tu inocencia. Entonces, fíjense toda esa restricción de derechos que tenía el investigado, ¿no? Y eso sucedía porque la comparecencia con restricciones no tenía plazo. A partir de esta norma ya se le ha dictado un plazo. ¿Y cuál es el plazo? El mismo que se fija para los supuestos de prisión preventiva, ¿no? 9, 18 o hasta 36 meses. Entonces, es una modificación, digamos, totalmente positiva, que de hecho la encontramos en el artículo 287, inciso 2 del Código Procesal Penal, y además la comparecencia con restricciones también tiene, digamos, una revisión de oficio cada 6 meses, tal cual como sucede con la prisión preventiva, ¿no? Ahora, vámonos al otro tema que vendría a ser respecto a la ley 32.108, que es una ley ya derogada, acerca de la redefinición de organización criminal y trabas a los allanamientos, ya para culminar con este video, porque ya vamos un aproximado de 36 minutos. Y bueno, no tengo entendido que no todos van a poder observar tanto tiempo un video, ¿no? Bien, vamos. Fíjense, esta norma, la 32.108, ha levantado bastante polvo en la ciudadanía y con bastante razón, ¿no? ¿Por qué? Porque se introducía, cuando se comentaba la organización criminal, eh, o bueno, se regulaba dentro del Código Penal como y también en la propia ley, ¿no? Sobre aquello que podríamos considerar organización criminal a la luz de la justicia. Primero, y estos los aspectos más polémicos nada más, ¿no? Compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa. Además, se exigía también para la comisión de delitos con pena privativa de libertad mayor de 6 años y lo más escandaloso, a fin de obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal. Aspecto bastante difícil de comprobar y bastante gaseoso, ¿no? Hay que decirlo así, bastante gaseoso. Pero además se producía una modificación acerca del allanamiento en diligencias preliminares para casos de organización criminal y determinados delitos regulados en la Ley 26.379, artículo 2, donde se especificaba que el registro se realiza con presencia del interesado y de su abogado. Eh, Además de no contar con abogados, se le proporcionará uno de oficio, ¿no? Esto aparentemente obligaba pues a que, bueno, si es que el investigado tenía su abogado, tenías que esperar a la presencia de su abogado y solamente con la presencia tanto del investigado como del abogado podías iniciar la diligencia de allanamiento, ¿no? Ya digo, la observación acerca de la institución jurídica procesal de la retención también podía ser aplicada para para este tipo de casos, ¿no? Tranquilamente. Sin embargo, esta ley que tantas críticas trajo ya está derogada
Y la ley que actualmente está vigente es la ley 32.138. La derogada es 32.108. La vigente es la ley 32.138. Y lo que mantiene la definición de organización criminal en esta última ley mencionada, se mantiene, ¿no? Compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, pero lo que se modifica es que la organización criminal será considerada como tal siempre en cuando esté destinada para la comisión de delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con pena igual o mayor de 5 años en el extremo mínimo de la pena establecida en la ley. Y además se modifica el tema del allanamiento, tanto en la ley 26.379, que regula diligencias preliminares para organización criminal, entre otros delitos expresamente establecidos ahí, pero además se regula el artículo que hace un momento comentábamos sobre el allanamiento en el Código Procesal Penal, artículo 216, inciso 2, donde se establece que en el allanamiento se practica con o sin la presencia del investigado, además de que si se requiere de un abogado de la defensa pública, salvo que exista una defensa particular, caso en el que se continúa la diligencia y luego simplemente se suma a la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, en primer lugar, este tema de que la organización criminal tenga un fin de obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal ha sido descartado, ¿no? Ya no existe por esta nueva ley. Entonces, el principal motivo de escándalo que generó en la ciudadanía sobre la promulgación de una ley pro crimen ha desaparecido. Y lo otro es que respecto al allanamiento también ya se ha dejado claro, ¿no? Una vez que vamos a realizar el allanamiento, se le pregunta a la persona, se le dice, a ver, ¿tienes tu abogado? Sí, correcto, pero yo tengo aquí la defensa pública, entonces vamos avanzando con la defensa pública, ya cuando venga el abogado hacemos el cambio, ¿no? Lo consignamos en el acta y seguimos, listo. Entonces, en principio, la figura de la retención también ya perdería peso, ¿no? Esta figura que habíamos comentado aquí, entre comillas, dependiendo del caso en concreto y de cómo se desarrolle la diligencia, ha perdido peso. eh, y digamos, ya ha sido descartado también. Entonces es parte del relato que se diga todavía que, bueno, la organización criminal sigue requiriendo del control del mercado o de una escala de la misma, y además de que en el allanamiento se espera todavía la defensa privada que designe el investigado y si es que se demora 5 o 6 días, entonces como la norma me exige la presencia del interesado y también de su abogado, o del investigado y también de su abogado, entonces tenemos que esperar y el allanamiento pierde peso. Eso ya ha sido derogado por la ley 32.138 y ahora se llevan a cabo las diligencias de allanamiento, digamos, con la presencia de la defensa pública. Ya si llega el abogado defensor privado del investigado, simplemente se le agrega la diligencia y punto, se acabó. Se continúa como si ninguna cosa estorbara, ¿no? Se mantiene, se sigue la diligencia nada más. Entonces es parte del relato seguir denominando a la ley 32.108 como una ley pro crimen, porque esta ya ha sido derogada. Ahora, cuando nos referimos a compleja estructura desarrollada, nos tenemos que dirigir a la ley 377, la misma que regula cuando estamos frente a una organización criminal. Y aquí te establece, ¿no? Grupo con estructura desarrollada en el artículo 2. Es el grupo de 3 o más personas que no ha sido constituido fortuitamente y en el que necesariamente sus miembros tienen determinados roles y correlacionados entre sí, que logran de esa manera su permanencia en el tiempo e integración en la organización. ¿Qué te quiere decir entonces? Compleja estructura desarrollada. Que, a ver, primero, no te haya reunido para cometer un delito aislado, sino que sea una mecánica continua dentro de tu actuar, ¿no? Y además de que se hayan repartido los roles, tipo Casa de Papel, ¿no? Tú eres la mente detrás del crimen, tú eres el que se encarga de conseguir las armas, tú me buscas la droga, tú me buscas el transporte, tú nos facilitas las herramientas para poder acceder a cometer el delito, yo que sé, capuchas, armas, etcétera, etcétera, ¿ve? Entonces, no es que simplemente te reúnes un día y dices, oh, vamos a asaltar un banco, no, sino que ya va a ser, digamos, una actitud permanente dentro de ese grupo confeccionado de 3 o más personas destinadas específicamente. Esto es como formar una empresa, ¿no? Solo que la empresa tiene fines lícitos, sino que la organización criminal se forma y existe si solo si se cometen delitos, ¿eh? Ahora, la mayor capacidad operativa, y lo dice la ley 377, nuevamente artículo 2, inciso C, dice capacidad operativa, suma de medios y recursos idóneos, de hecho o de derecho,
para el desarrollo del programa criminal. ¿Esto qué quiere decir? Que absolutamente todo lo que obtengas lo destines con fines delictivos de la organización criminal. O sea, yo adquiero un carro, lo voy a poner a disposición de la organización criminal. ¿Ve? Entonces tengo varios carros para que me puedan facilitar a mí la comisión de eventos delictivos, de armas también que me faciliten la comisión de eventos delictivos. Tengo contactos también con una serie de funcionarios que me permitan a mí cometer eventos delictivos. Entonces, todo está destinado al funcionamiento de la organización criminal. ¿Ve? A eso es a lo que se refiere. Y bien, bueno, de esa manera hemos terminado el segundo video. Nos faltan todavía comentar 765 normas y lo vamos a hacer en próximos videos. Un saludo, un abrazo.